insuficientes, un matrimonio insuficiente, una vida familiar insuficiente, felicidad insuficiente. Vivimos en un mundo de insuficiencias, donde nuestros logros o éxitos nunca parecen ser suficientes. Esto se refleja en nuestra relación con Dios. Creemos que Dios está irritado y nunca satisfecho con lo que hacemos. Pero aún así, nos sentimos más insuficientes que antes. En su carta a los Colosenses, el apóstol Pablo afirma que Cristo es aún más que suficiente. Es suficientemente suficiente. La declaración de propósito de nuestra iglesia es haciendo nuevo, haciendo mejor. Nosotros creemos que Dios siempre tiene algo nuevo y algo mejor para tu vida y para tu familia. Creemos que Dios no está satisfecho con dejarte donde estás actualmente, sino que Él desea avanzarte de donde estás a donde Él desea que estés, a lo nuevo y lo mejor que Él tiene para ti. Durante los meses de octubre y noviembre estamos viendo esta serie titulada Suficientemente Suficiente. Y estamos hablando de el apóstol Pablo en uno de sus escritos, cómo habla de Jesucristo. Este escrito de Pablo fue dirigido a un grupo de cristianos en la antigua ciudad de Colosas. Cuando lees ese escrito, te das cuenta que Pablo realmente recalca dos cosas principales con referencia al Señor Jesucristo: la supremacía de Jesús, pero también la suficiencia de Jesús. Y hemos dicho que durante toda esta serie vamos a estar leyendo en voz alta una porción de la carta a los Colosenses. Estoy hablando específicamente de Colosenses 1, del 15 al 20. Vamos a comenzar cada mensaje leyendo todos juntos en voz alta esta porción de este escrito. Y para mí esto es importante, porque yo creo que esta porción encapsula bien el mensaje de Colosenses, la supremacía, la suficiencia del Señor Jesucristo. Y de hecho la semana pasada les presenté un reto, que trataran de memorizarse esta porción de este escrito, Colosenses 1 del 15 al 20. Va a ser algo maravilloso para tu vida espiritual memorizarte esta porción de la escritura. Ahora, de nuevo, estamos hablando en esta porción que vamos a leer en voz alta, se refiere al Señor Jesucristo. Cada vez que dice Él es en referencia al Señor Jesucristo. Entonces, los invito que me acompañen. Aquí va a estar todo en la pantalla. Colosenses 1, comenzando en el versículo 15 hasta el versículo 20, dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible. No, en voz alta todos. De nuevo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él continúan existiendo. No le cambiaron. Ok. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y eso le añadimos nosotros, decimos todos juntos: Cristo es suficientemente suficiente para mí. Quiero hablarles acerca del tema de la voluntad de Dios. Creo que es un tema que nos concierne a todos. No importa dónde estás en tu caminar espiritual, si tienes muchos años de estar en la iglesia, si tienes poco tiempo de estar en la iglesia, o aún si tú dices, ni soy persona cristiana. Creo que en algún momento u otro hemos pensado en la voluntad de Dios y qué significa la voluntad de Dios para mí. De hecho, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí, para mi vida? Y te quiero decir algo acerca de la voluntad de Dios, y te voy a ser muy personal, muy sincero. Yo tengo un deseo
muy sincero y muy profundo de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para mi vida. De hecho, una oración que yo hago a diario, literalmente a diario, es: Señor, hoy ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad para mi vida. Yo deseo vivir según la voluntad de Dios para mi vida. Y entonces yo me frustro cuando paso por días o aún etapas en mi vida que, aunque tengo el deseo de vivir según la voluntad de Dios, no lo hago. ¿Seré el único? Sí. Tengo el deseo, o sea, mi deseo es sincero. Yo quiero vivir según la voluntad de Dios todos los días de mi vida, pero suceden esos días en que por X razón no lo hago. Hay veces que no es intencional, pero lamentablemente hay veces que sí es intencional, que aunque está el deseo de vivir según la voluntad de Dios, no lo hago. Cuando estaba preparando este mensaje para el día de hoy, me di cuenta de lo que yo creo que es la razón principal por la cual existe esa desalineación. Mi deseo de hacerlo, pero no hacerlo. No hay una alineación, y al preparar este mensaje creo que me di cuenta de por qué es que sucede eso. ¿Cuál es la razón principal por la cual existe esa lucha entre mi deseo de hacerlo y el no hacerlo? Y cuando me doy cuenta de la razón principal, de nuevo me molesta, me incomoda, me inquieta, me frustra. Y de ratito te voy a presentar esa razón y creo que vas a sentirte así como me siento yo. Pero antes de llegar a eso, quiero darte un poco de contexto para entender más acerca de la voluntad de Dios y lo que dice Pablo acerca de la voluntad de Dios y por qué batallamos tanto con la voluntad de Dios. Y para eso vamos a leer Colosenses 1 del 9 al 14. Vamos a comenzar con los primeros 3 versículos, el 9 al 12. Nada más voy a leer y hacer uno que otro comentario al estar leyendo para entenderlo un poquito más, explicarlo y entonces entrar al tema de la voluntad de Dios y por qué es que batallamos tanto con vivir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Fíjate lo que dice Pablo, Colosenses 1, comenzando en el versículo 9, escribió lo siguiente: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Me detengo ahí un momento. Cuando dice por eso, desde el día en que lo supimos, ¿de qué está hablando Pablo? ¿De qué se dio cuenta? Bueno, se dio cuenta de que los colosenses, desde el día en que recibieron el mensaje de Jesús, comenzaron a vivir sus vidas de acuerdo al evangelio de Cristo. O sea, es decir, que se entregaron, escucharon el mensaje, recibieron el mensaje de Jesús y en ese momento decidieron vivir su vida completamente para Jesús. A eso se refiere Pablo. Por eso, desde el día en que lo supimos, la forma en que están viviendo el evangelio, no hemos dejado de orar por ustedes. Dice enseguida: pedimos que Dios les haga conocer plenamente, fíjate bien, su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Ahora, nos detenemos ahí un momentito, fíjate lo que está sucediendo. Pablo dice: esto es lo que estamos haciendo, orando por ustedes. Lo que estamos orando es que Dios les haga conocer plenamente su voluntad para su vida. El propósito por el cual queremos que conozcan la voluntad de Dios para su vida es, ahí en el versículo 10, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. ¿Te fijas cómo Pablo va desarrollando su tema? Estamos orando, que sepan la voluntad de Dios, para que vivan de manera que sea de agrado a Dios. Ahora, en la siguiente porción, la segunda parte del versículo 10, Pablo elabora lo que significa vivir de tal manera que agrade a Dios. Da una explicación más extendida de lo que significa agradar a Dios. Fíjate lo que dice en la segunda porción del versículo 10. Dice: esto implica, o sea, agradar a Dios, implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Fíjate las 3 cosas que dan evidencia
de que estás viviendo según la voluntad de Dios y que estás agradando a Dios. 3 cosas. Dar fruto en toda buena obra. Eso significa que cuando haces algo para servir a Dios, eso da fruto. Es un producto bueno. Se multiplican tus esfuerzos con otras personas. Significa dar fruto. Pero es en buenas obras. Cuando haces cosas para servir a Dios y es algo productivo, algo efectivo para otras personas, estás dando fruto en toda buena obra. Eso es lo que implica, lo que significa dar fruto. Es decir, Pablo está diciendo, cuando tú sirves a Dios, lo haces a través de tu servicio a otras personas. Eso es dar fruto en toda buena obra. Y enseguida dice, crecer en el conocimiento de Dios. Esto se refiere a tu relación personal con Dios. Fíjate, Dios desea cosas nuevas y mejores para tu vida. Cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo como el Salvador y el Señor de tu vida espiritual no llegó a su culminación en ese momento. No, fue el inicio de la vida gloriosa que Dios desea para ti. Por eso Pablo dice, queremos que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios, porque no saben ni se imaginan las cosas nuevas y mejores y gloriosas y magníficas que Dios tiene preparadas para ustedes. Nuestra oración es que crezcan en el conocimiento de Dios, porque hay mucho más que Dios tiene para ustedes. Y por último dice, y ser fortalecidos en todo sentido, pero aquí está la clave, con su glorioso poder. Eso es importante, porque lo que está diciendo Pablo, mira, tú agradas a Dios, eres de agrado a Dios cuando vives según su poder. Cuando eres fortalecido, fortalecida por su poder. Cuando tú reconoces que en tus fuerzas no puedes superar todo lo que la vida te tira. Tú agradas a Dios, eres de agrado a Dios cuando tú dependes de su glorioso poder, cuando tú te haces débil y reconoces, Dios, no lo puedo hacer. Dios, estoy demasiado débil, no lo puedo hacer. En ese momento tú dependes de su glorioso poder, eres fortalecido, fortalecida por su glorioso poder. A Dios le agrada eso, que tú reconozcas tu debilidad y que dependas totalmente de su glorioso poder. Y por eso dice Pablo, así, dependiendo de la fortaleza de Dios, así perseverarán en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Ahora, hablando del tema de la voluntad de Dios, regresemos al versículo 9, porque allí realmente está la idea principal, el punto clave de la voluntad de Dios y de este pasaje. Y fíjate lo que dice Pablo con respecto a la voluntad de Dios. Regresamos a la segunda porción del versículo 9. Dice Pablo, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Sí? Ahí está el contenido de la oración de Pablo. Estamos orando para que conozcan la voluntad de Dios. Pero aquí está la clave. El propósito por el cual Pablo quiere que los colosenses conozcan la voluntad de Dios. Aquí está la clave. Fíjate bien. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Eso es importante. Y creo que allí es donde nosotros nos hemos equivocado. Creo que ahí es donde nosotros hemos elaborado un concepto erróneo del propósito de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pablo dice claramente, queremos que conozcan plenamente la voluntad de Dios con este propósito, para que vivan de manera digna del Señor, y aquí es donde quiero enfatizar, agradándole en todo. ¿Cuál es el error que hemos cometido? ¿Cuál es el error, que yo cometo? Aunque tengo este deseo de vivir según la voluntad de Dios, pero hay veces que no lo hago. ¿Por qué? Es que aquí lo dice Pablo, que el propósito de conocer la voluntad de Dios es vivir de manera que sea de agrado a Él. Y lamentablemente lo que yo he hecho en muchas ocasiones, y me imagino que tú también, es que has pensado de la voluntad de Dios de esta manera.
La voluntad de Dios es para que yo sea una persona feliz. La voluntad de Dios es para que yo tenga una vida de satisfacción. La voluntad de Dios es para que yo me sienta bien. Para eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es para mi agrado. Dios es un Dios de amor. Dios quiere cosas nuevas y mejores para mí. Su voluntad es que yo sienta felicidad. Su voluntad es que yo sienta toda la satisfacción del mundo. Y lo que hemos hecho es que hemos transformado la voluntad de Dios. Y ya no es algo que es para el agrado de Dios, sino que es algo que es para el agrado nuestro. Y ahí está el roce. Ahí está el problema. Y yo me doy cuenta en mi vida que sí, existe el deseo, Señor, yo quiero vivir según tu voluntad para mi vida. Pero hay veces que no quiero soltar lo que yo quiero para mi vida. No quiero soltar mi voluntad para mi propia vida. Y déjame decirte algo. Serás la persona más insatisfecha y más frustrada en todo este mundo si siempre estás compitiendo con la voluntad de Dios. Si has puesto en lados opuestos tu voluntad y al otro lado está la voluntad de Dios, siempre serás una persona insatisfecha y frustrada si siempre estás dándole a golpes con la voluntad de Dios, si siempre estás aferrándote a lo que tú deseas, a tus sueños, a lo que tú quieres lograr, a lo que tú quieres alcanzar, los éxitos que tú quieres realizar. Señor, esto es lo que yo quiero. Y si eso no se alinea con la voluntad de Dios, yo lo digo por experiencia, cuando sigues tu propia voluntad y eso está en competencia con la voluntad de Dios, serás la persona más insatisfecha y más triste en este mundo. De hecho, si en este momento estás batallando en entender, comprender, conocer y vivir según la voluntad de Dios para tu vida, me atrevo a decir que es por esta razón. Has hecho la voluntad de Dios que se trate de tu felicidad. Has hecho que la voluntad de Dios sea para tu agrado. Has dicho, quiero la voluntad de Dios porque quiero ser feliz. Quiero la voluntad de Dios porque me merezco una buena vida. Quiero vivir la voluntad de Dios porque esto es mi derecho. Quiero la voluntad de Dios porque quiero ser una persona satisfecha. Y lo que hemos ignorado es lo que dice el apóstol Pablo. Fíjate bien, la voluntad de Dios tiene nada que ver con tu felicidad. Qué feo suena eso. Qué feo suena eso. La voluntad de Dios tiene nada que ver con tu felicidad. Déjame decirte, y aquí voy a encapsular todo este mensaje en 14 palabras. Esto es lo que quiero que te lleves contigo en esta tarde. Realmente es la única cosa que quiero que sepas, que aprendas a partir de este mensaje. En 14 palabras te voy a decir todo el contenido de este mensaje. Y aquí está, ¿listos? Busca la voluntad de Dios para agradar a Dios, no para agradarte a ti. Y eso es difícil. Es difícil decir, suelto mis sueños con tal de agradar a Dios. Suelto todo lo que yo he soñado, todo lo que yo he dicho que yo quiero alcanzar y lograr, lo abandono con tal de ir en pos de la voluntad de Dios para mi vida. Los colosenses estaban pasando por lo mismo que nosotros estamos pasando. A ellos se les había dicho, la vida en Cristo es una vida mejor. La vida en Cristo es mejor. Y ahora se están enfrentando con discriminación. Se están enfrentando con persecución porque en ese entonces eran la minoría. La mayoría de la sociedad en aquel entonces no eran personas cristianas como es hoy en día. Entonces aceptaron el mensaje de Jesús. ¡Qué felicidad! Nos acaban de decir que es una vida nueva, es una vida mejor. Entonces, ¿por qué es que nos están discriminando? Entonces, ¿por qué es que nuestras familias nos están dando la espalda? Entonces, ¿por qué es que ya nuestros amigos nos están abandonando? Y en este momento Pablo entra y les da este consejo. Queremos que conozcan la voluntad de Dios.
Y no tiene nada que ver con su felicidad. Tiene todo que ver con agradar a Dios. Vivir de manera digna del Señor, agradándole en todo. Tal vez estás diciendo, pues me vendieron un producto defectivo, porque a mí me dijeron que al entregar mi vida a Jesucristo todo iba a ser mejor. A mí me dijeron que iba a ser una vida feliz, lecho de rosa, iba a ser algo increíble si solamente entregara mi vida a Jesús. Y ahora me estás diciendo que no se trata de mí. Que feo. Y peor que eso, qué Dios tan egoísta, qué Dios caprichoso, que se trata todo de Él. Que su voluntad para mi vida no es para el agrado mío, es para el agrado de Él. Y sabes que, déjame decirte, o sea, nadie más te lo va a decir. Aquí yo te lo voy a decir, y esto lo explica la Biblia. La Biblia enseña claramente que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso. La Biblia dice explícitamente: yo, Jehová el Señor, soy un Dios celoso y no comparto mi gloria con nadie. ¿Sabes más que eso? Que la voluntad de Dios es lo que domina sobre cualquier voluntad humana. Él es creador. Él es soberano Dios de todo el universo. Claro, por supuesto que todo lo que tú y yo hacemos debe ser para el agrado de Dios. Si pones a competirte, entras en una competición con la voluntad de Dios y dices, no, prefiero mi voluntad, se van a hacer las cosas como yo quiero que se hagan. Dios está ahí diciendo, te va a ir mal, te vas a frustrar, serás la persona más insatisfecha en toda tu vida. Y yo te digo por experiencia personal, yo me pongo a pensar y a reflexionar en mi vida, y los momentos más difíciles que yo he vivido, los momentos de más frustración en mi vida, han sido esos momentos cuando yo sabía bien cuál era la voluntad de Dios para mi vida, y sin embargo yo traté de realizar mi voluntad para mi vida. Yo traté de hacer, aún conociendo y teniendo ese deseo sincero de vivir según la voluntad de Dios, en esos momentos cuando yo decidí cegarme a la voluntad de Dios y seguir lo que yo quería para mi vida, ahora reflexiono y digo, fue el momento más negro de mi vida. Fue el momento más insatisfecho, aunque tal vez sí alcancé lo que yo quería alcanzar. Al alcanzar eso, me sentía infeliz todavía. Al lograr eso, me sentía insatisfecho todavía. La razón era que Dios tenía su voluntad para mí, y yo en mi capricho, yo por aferrado, yo quise mi propia voluntad. Y después me doy cuenta de algo, y pensarías que ya a los 40 y tantos años de edad, estar toda mi vida en la iglesia, ya hubiera aprendido para este entonces, pero hay veces que somos duros de cabeza. Reflexiono en mi vida y me doy cuenta de esos momentos cuando he dicho, Señor, yo deseo esto, pero yo sé que tu voluntad es esta. Y en esos momentos que yo me he entregado sin reserva a la voluntad de Dios, me doy cuenta, es lo más feliz que jamás he estado en toda mi vida. No hay momento de más satisfacción en mi vida que esos momentos cuando le he entregado absolutamente todo a Dios y a su voluntad. Tal vez no alcancé, tal vez no se me entregó eso que yo pensaba que yo quería, eso que era tan importante que daría todo el mundo por alcanzarlo, por recibirlo. Me doy cuenta que cuando yo sigo la voluntad de Dios, eso palidece en comparación a vivir una vida según la voluntad de Dios y para agradar a Dios. De nuevo pensarías, ya de pastor y de 40 años, toda su vida en la iglesia, ya hubieras aprendido, pero te digo que somos duros de cabeza. Y aunque sabemos que la voluntad de Dios es mejor para nosotros, hay veces que pensamos, no, pero tal vez esta vez Dios se equivocó. Tal vez esta vez yo tengo la razón. Tal vez en esta ocasión Dios se ocupó con alguien más, se ocupó con algo más.
y se le pasó por bajo del radar mi vida. Creo que en esta ocasión yo tengo la razón. Voy a seguir la voluntad mía en vez de la voluntad de Dios. Si te pones a pensar conmigo, yo creo que estás de acuerdo y dices, esos momentos han sido los más difíciles en toda mi vida, los momentos de mayor insatisfacción, los momentos que yo digo, si pudiera hacerlo de nuevo, simplemente obedecería la voz de Dios y su voluntad para mi vida. La voluntad de Dios siempre es mejor para nosotros. Busca la voluntad de Dios para agradar a Dios, no para agradarte a ti. Pero fíjate lo que sucede. Y esto es Dios. Esto es Dios. Que cuando tú abandonas todo de lo que tú deseabas, de lo que tú querías, abandonas tu voluntad y decides, voy a vivir en pos de la voluntad de Dios para mi vida. Fíjate lo que sucede. Dios te da mucho más de lo que tú esperabas alcanzar siguiendo tu propia voluntad. Es que Dios no es un Dios egoísta. Es que Dios no es un Dios caprichoso. Es que Dios no es un Dios que solamente te quiere quitar y quitar y quitar. No. Dios es un Dios de bondad. Dios es un Dios dadivoso. Y cuando tú le honras a Él y dices, Dios, mi vida te la entrego a ti, sin reservas, sin ninguna condición, sin detener nada de ti, sin querer reservar aquí un espacio para mi voluntad. No. Dios, abandono todo lo que yo quería, todo lo que yo deseaba, todo lo que yo anhelaba, lo abandono, lo dejo a un lado con tal de seguir tu voluntad. Dios dice, no sabes lo que te espera. Vivo para agradarte a ti, oh Dios. No sabes lo que te espera. Y Dios te usa a ti como vaso de honra para ministrar y bendecir a otras personas. Y en ese transcurso, ¿sabes qué? Dices, esto es lo que mi vida necesitaba. Vivir plenamente en la voluntad de Dios para mi vida. Esto es lo que mi vida necesitaba. Esto es lo que faltaba en mi vida. Sí, abandoné todo lo que yo pensaba que era importante para mí, pero en cambio Dios me dio mucho más. Fíjate cómo es Dios. Si tú le entregas a Dios, vienes con Dios y le dices, Señor, necesito que me ayudes. Mira, tengo un billete de $10. Necesito que me cambies este billete. Tú le das $10 a Dios, por ejemplo, ¿verdad? Con mucho sacrificio lo das. Y Dios te dice, sí, te lo voy a cambiar, pero te doy un billete de 100. Sí, Dios demanda algo de ti, claro que sí. Pero lo que te da en cambio es mucho, pero mucho más que lo que tú esperabas. Y eso es cuando entregas tu vida a la voluntad de Dios. Y de nuevo, algunos están pensando, Dios demanda mucho, Dios quiere mucho, pero ¿sabes qué? Dios pide mucho, pedirá mucho de ti, pero Él te ha dado mucho más. Fíjate cómo Pablo termina esta porción de su escrito. Cuando él dice, debemos vivir según la voluntad de Dios. Cuando él dice, entrégale todo a Dios, dale todo a Dios, vive tu vida, busca la voluntad de Dios para agradar a Dios, no para agradarte a ti. Hay una gran razón por la cual tú y yo debemos decir, lo hago y lo hago de todo corazón. Fíjate cómo termina Pablo esta porción de su escrito, los versículos 12 al 14 del capítulo 1. Y mira, al leer esto, si tú aún así no puedes entregarle toda tu vida al Señor Jesucristo, algo está mal. Fíjate lo que dice Pablo. Fíjate lo que Dios hizo a favor de nosotros. Y ahora Él pide que le demos toda nuestra vida y que nos entreguemos a su voluntad. Dice lo siguiente: Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Fíjate lo que hizo Dios. Te libró del dominio de la oscuridad, te hizo partícipe de la herencia de los santos. ¿Sabes lo que significa eso? Que tú, cuando le entregas tu vida al Señor Jesucristo, tu herencia
es estar en el cielo por el resto de la eternidad en la presencia de Dios. Te ha facultado para participar, te ha calificado para participar en esa herencia. Él nos libró, dice Pablo, nos libró del dominio de la oscuridad. Y fíjate bien, cada uno de nosotros estábamos bajo el dominio del pecado, estábamos bajo el dominio de la oscuridad, y en ese momento Cristo murió por nosotros y nos libró del dominio de la oscuridad. Ni tú ni yo sabíamos dónde estábamos en ese dominio de la oscuridad. Estábamos ciegos a nuestra realidad. Sin embargo, Él nos libró del dominio de la oscuridad y no nos sacó de ese dominio. No nos sacó de la oscuridad para dejarnos allí en un limbo, en un lugar, un espacio vacío. No, dice, nos libró del dominio de la oscuridad. ¿Y qué hizo? Nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Fíjate lo que hizo Dios por ti. Fíjate lo que obró Jesucristo cuando Él dio su vida en la cruz. Te dio una vida nueva. Te libró de la oscuridad, te libró del dominio del pecado y te dio una vida nueva en el reino de la luz, en el reino del Señor Jesucristo. Y fíjate ahora, lo que Él pide que tú hagas es nada, es poco, es minúsculo en comparación a lo que Él hizo por ti y a lo que Él hizo por mí. Nos rescató, nos dio vida nueva, nos libró del dominio del pecado, nos libró de las garras del pecado. Y ahora Él pide, en gratitud a mí, vive tu vida según mi voluntad para agradarme a mí. Y si en este momento estás batallando con la voluntad de Dios, tal vez es porque estás diciendo, no, mi voluntad primero. Vas a batallar por mucho tiempo y serás una persona insatisfecha, infeliz por mucho tiempo, mientras que tú dices, mi voluntad antes que la voluntad de Dios.